Bueno, hemos visto varios de los eventos que han acontecido acontecieron durante la semana y seguimos. ¿Qué pasó el día viernes? Y nos vamos a quedar sorprendidos realmente de todos los elementos de esa semana, la semana más grande de la historia de la humanidad. Fue un antes y fue un después. Bueno, yo creo que día viernes era un día muy particular, muy especial, no solamente por lo que aconteció, sino también por el hecho de que se tenía que entrar al descanso del sábado. Entonces el viernes era un día muy significativo, un día muy poderoso dentro de las tradiciones, pero para nosotros representa también un día muy particular porque es día de cumplimiento de profecía. Cuando nosotros vemos en la palabra en Isaías 53, muchas veces lo leemos y lo leemos como sin duda muchos lo leyeron, como algo que iba a suceder o como algo que sucedió. Pero ese día realmente tuvo cumplimiento esa profecía. Porque para empezar, no es que el viernes Jesús murió en la cruz. Ese es el acontecimiento del final del día prácticamente. Pero él ya había sido apresado, lo habían llevado ante el sumo sacerdote. Ahí no pudieron hacer lo que ellos querían porque no estaban autorizados a sentenciar a muerte. Y ahora se lo llevan a Pilatos. Y cuando lo llevan para allá, ya es prácticamente el inicio del día. O sea, tenemos que ver a Jesús sin dormir, acusado, maltratado y en el inicio de una serie de acontecimientos que van a marcar este viernes que es tan especial. ¿Sabe que ahora que dice eso, en nuestro último viaje a Israel tuvimos el privilegio de estar en la gruta, porque es como una gruta o cueva, donde el Sanedrín o Caifás juzga a Jesús. Y es interesante que el Salmo 88 habla de eso. El Salmo 88, realmente había leído el Salmo 88, pero yo nunca lo había entendido hasta estar en ese lugar. Porque estando en el lugar y uno a leer el Salmo 88, no es que la experiencia viva de lo que el Salmo decía. Pero si algo fue muy impresionante, muy impactante. Yo soy muy poco para impactarme con cosas, pero eso fue muy impactante. Es que cuando entramos a esa cueva, que era es piedra, hay que entender que todo eso, lo que es Jerusalén, el monte de Sión, la ciudad de David, todo es una gran roca. Y la casa de Caifás estaba abajo de la casa de lo que sería monte Sión. Y cuando uno entra ahí, es una cosa perturbante, porque los historiadores pues no tocaron nada. Hay un edificio muy lindo por fuera, pero entrando ahí es el mismo lugar y es tan perturbante porque se siente lo doloroso que pudo haber estado el Señor pudo haber experimentado sin uno tener una sentencia. Yo no tenía ninguna sentencia al estar ahí. Nosotros no estábamos oyendo la sentencia, los golpes y el griterío que había en la acusación. Pero solo estar ahí, cuando uno lee el Salmo 88, es que uno se quiebra, se perturba literalmente el alma. Que se los cuento y me toca, porque es que realmente extremadamente impactante saber que el Señor, cuando fue llevado ahí, recordemos que Él, como nosotros, su alma también se turbó, o se turbaba, y esa experiencia realmente, saber que lo que iba a pasar, solo con ese sentimiento era como para desear morirse antes de llegar a la cruz. Era mejor morir allí que ir a la cruz, porque el sentimiento era tan tenebroso, tan perturbante. No conozco otra palabra más profunda para decirlo, pero realmente lo que el Señor Jesús vivió en ese momento, antes de llevarlo al pretorio, a leer el Salmo 88 y estar ahí, realmente uno dice,
el desgarre de lo que el Señor vivió por otorgarnos la vida, no, eso tiene un precio increíble. Y creo que eso está reflejado también por lo que él vivió en el Getsemaní, cuando dice que en su angustia su sudor era como sangre, ¿no? Eso creo que refleja esa angustia, esa lucha que él tuvo a solas con su Padre. Y yo creo que la copa que le mortificaba no era tanto el sacrificio físico en la cruz, sino el tener que recibir toda la carga de nuestro pecado. Y realmente, pues, cuando él es llevado ante Pilato, ya había pasado un desgaste, ya tenía un desgaste. Muchas veces pasamos desapercibido el hecho de lo que él sufrió. Lo tomamos como sí, sufrió, pero cuando nos ponemos a pensar, llegar ante Pilato, ser acusado injustamente, todo esto él lo vivió como hombre. Y en tanto que hombre, no poder él decir soy inocente, no poder decir eso es mentira, sino que realmente callar, responder a la pregunta que le hacían. Y luego pues Pilato responde, da la elección, quieren que le suelte a alguien. Lo lógico hubiera sido, porque Pilato le pregunta, di algo, comenta, habla. Y lo lógico hubiera sido que Jesús hubiera dicho, mira, están mintiendo, tener un argumento, pero calla. Y entonces sueltan a uno que era un tremendo malhechor y que Jesús sea crucificado. Estos mismos que lo recibieron con gran júbilo el domingo son los que ahora dicen crucifíquenlo, mátenlo. Preferimos a este que no vale nada y no a este que por los milagros se le había clavado. Entonces llega este momento en el cual es entregado para que se venga el proceso de lo que llevaría a la crucifixión. Pero antes de que él cargue la cruz, él sufre en su cuerpo. Y esta parte realmente es dolorosa. Es coronado con una corona de espinas, que esta corona penetró su carne, más sangre a derramar. Ya estaba la sangre de cuando había estado en Getsemaní, que era un acto extraordinario, pero de mucha angustia. Ahora la sangre que empieza a salir de su cuerpo. Y entonces cuando la palabra nos dice que él fue molido, es eso. Su cuerpo verdaderamente fue molido a golpes. Pero no solamente su cuerpo, también fue molido él, desgarrado, deshecho en su dignidad, en su alma, en sus sentimientos. De tal manera que cuando se nos habla que es varón de dolores, se nos está diciendo que es alguien que conoció y conoce todo dolor que nosotros podamos pasar. Es que verdaderamente hay un dolor impresionante, un dolor que cualquier dolor que podamos sufrir, físico, emocional, intelectual, cualquier dolor psicológico, él lo vivió, experimentado en quebranto. O sea, todo lo que él pasó en ese tiempo que estuvo antes de tener la cruz, es un tiempo en el cual fue desfigurado y es el cumplimiento de lo que fue dicho. Entonces, esa mañana que él estuvo allí, es una mañana que nosotros tenemos que agradecerle por su amor, por su entrega, pero sobre todo y ante todo, por no haber dicho, yo de aquí me retiro, porque podía haberlo dicho. Totalmente. Es interesante en este diálogo que él tiene con Pilato, que queda una pregunta que no se respondió. Y creo que ahí termina el diálogo, cuando Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y quedó esa pregunta sin contestar. Y yo creo que eso nos obliga a reflexionar, ¿no? ¿Qué es la verdad? Porque
la ciencia humana se ha tratado de seguir respondiendo a esa pregunta y todavía no la tienen, ¿no? Pero Jesús, yo creo que Él ya había dicho que era la verdad. Amén. Y creo que esta época debe llevarnos de vuelta a esa verdad. Y claro, si Él hubiera respondido la verdad, venía pocas horas antes de haber dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero al responderlo no era allí, porque ya estaba establecido. Entonces, sí, es un tiempo verdaderamente poderoso para nosotros. Un tiempo en el cual dice que no había hermosura en Él. No había nada atractivo en Él. Entonces, no era que por el atractivo o lo físico que Él pudiera tener en ese momento, nosotros íbamos a decir: ah, sí, vale la pena seguirlo. No, no había nada en Él que fuera llamativo. Al contrario, era sin duda hasta como de rechazarlo por causa de todo lo que había sufrido en su cuerpo. ¿Y por qué sería que Él tuvo que haber pasado por esto? ¿Por qué no haber ido simplemente a la cruz sin haber pasado por eso? No era más... Sí, porque al final lo que iba a marcar era que muriera, ¿no? Exactamente. Lo que Entonces, pasaba el producto. ¿por qué no lo condenaban y lo llevaban a la cruz sin...? ¿Saben qué? Yo esa pregunta muchas veces me la hice aquí. Y aún de parte la sigo haciendo. Pero creo que la prueba de ese viernes se deja ver verdaderamente lo que el hombre adquirió cuando se separó de Dios. Porque cuando el hombre se separó de Dios, automáticamente desarrolló todo ese sentimiento. Vemos hoy día a personas y organizaciones, incluso hasta gobiernos, si algo odian oír, es del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Porque el hombre se apartó tanto de Dios que en ese proceso, lo religioso, lo gubernamental, la sociedad, fueron partícipes de un mismo hecho. Y todos, con el mismo ahínco de rechazo, lo hicieron. Pero esto es realmente lo que aconteció ese día. Todo el mundo, hasta el más inocente que nosotros podríamos llamar, porque un evento como ese, creo que hasta niños había, todos a una gritaron lo mismo. Creo que es la maldad del corazón del hombre, que no ha cambiado. No es que aquellos eran peor que nosotros, ¿no? O la humanidad actual. No, creo que el hombre, sin tener la revelación de la salvación de Cristo, somos intrínsecamente malos. Pero yo considero también que además de todo esto, nos da a nosotros la esperanza de saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque el hecho de pasar enfermedad, pasar dolor, hambre, persecución, acusación sin fundamento, pruebas que afectan nuestra alma, nuestra vida, lo podemos superar en Cristo que nos fortalece porque Él lo vivió. Ir a la cruz era muy fácil, entre comillas, fácil porque era solamente, bueno, aquí estoy, me crucifican. Pero nosotros ahora tenemos una garantía, que no únicamente fue algo que se escribió en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, sino algo que Él lo vivió. Y si Él lo vivió, y lo vivió por nosotros, lo que nosotros vivamos es nada, porque en Él tenemos esperanza de que podemos superar, de que podemos avanzar, de que de esto vamos a salir, porque no nos vendrá carga, no nos vendrá prueba, no nos vendrá dolor más grande que lo que Él sufrió, porque Él ya lo llevó. Lo que nosotros tenemos es mínimo. Entonces, eso es glorioso. Verdaderamente es algo por lo cual darle gracias. No solamente en un viernes, no solamente en una Pascua, sino todos los días de nuestra vida, por lo que Él estuvo dispuesto a hacer. Porque en ese momento que Él sufría, yo lo veo de esta manera.
Susana, tú estabas allí en ese momento. Y como que él me dijera, Susana, te amo tanto que por ti yo estoy haciendo esto. Cualquiera, el nombre de cualquiera de los que nos oyen, te amo tanto que por ti estoy haciendo esto, para que a ti no te toque después. Saben que en el libro de Hebreos nos habla de lo glorioso de que el Señor es nuestro sacerdote. Y dice algo muy particular, y se lo leo. Dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque como Él sufrió por nosotros, Él se puede apiadar de nuestras vidas. Porque cuando habla el libro hermano Hebreos habla al respecto del sacerdocio, dice que los sacerdotes tenían que ser débiles para poder representar a los hombres delante de Dios y tener misericordia de todos los hombres. Ahora nuestro Señor Jesús, en todo ese padecimiento, lo exaltó a ser el sumo sacerdote de esta gracia, que no tiene que ver con el sacerdocio judío, de esta gracia, porque Él padeció todo, y por cuanto padeció todo, puede interceder por nosotros, puede ayudarnos a nosotros y puede darnos la victoria en todo a nosotros, porque Él vivió cualquier experiencia del ser humano, el dolor, la tristeza y lo que sea, Él lo vivió para darnos a nosotros la victoria. Sí, realmente es grandioso y es profundo, y es algo por lo cual nuestro agradecimiento tiene que estar constantemente delante de Él, y saber que en Él no es que vamos a tener la victoria, tenemos la victoria. Ya es un hecho que tenemos la victoria. Entonces, Él sufrió todo esto en la mañana. Si nosotros pensamos desde la madrugada, que después de la cena que lo habían apresado, y estamos ya llegando a prácticamente la mañana que transcurre, cada vez va esto de mal en peor. Cada vez esto va mucho más intenso. Y ahora lo hacen que lleve la cruz. Y el llevar la cruz, ya en el debilitamiento de su cuerpo, era un madero pesado. Pero además de eso, en lo lastimado, lo herido que estaba ya su cuerpo, el roce de esa madera pesada tiene que haber sido algo, pero profundamente doloroso, doloroso. Y es verdad, alguien le ayuda a llevarla de acuerdo a lo que la Escritura dice, pero esto no implica que él no dejó de sufrir, al contrario, el sufrimiento estaba ahí. Y lo llevan a la cruz y lo crucifican. La crucifixión se acostumbraba a que fuera amarrando a las personas, pero a él lo traspasaron con clavos. Y ya se imagina, si el pinchazo de una aguja, cuánto nos duele. Ahora, ¿cuál no sería ese dolor de haber sido traspasada su carne con clavo? Entonces se da la crucifixión, y en esta crucifixión hay algo, y es el hecho de que le pongan un cartel que dice Jesús, Rey de los Judíos. A pesar de que los judíos protestaron y querían que se pusiera, no, él dice que es, Pilatos dice, no, así se queda, porque así lo puse y ya no hay más cambio. Pero estaba siendo instrumento para anunciar algo, que Jesús es rey. Y dice que fue anunciado en 3 lenguas, porque estaba escrito en 3 lenguas. Algunas versiones dicen arameo, otras dicen hebreo, pero dice griego y latín. Y yo me preguntaba, ¿por qué en 3 lenguas? Y a la conclusión a la que yo podía llegar era que fue anunciado en la lengua que comprendían los judíos, no solamente para que supieran que era rey de ellos, sino para que todo lo que representa el sistema religioso sepa que Jesús es rey. Fue anunciado también en el griego, porque el griego representa la civilización, los adelantos, las artes, la tecnología. Todo avance de la civilización está en lo griego. Y es anunciado actualmente todavía que por sobre toda ciencia está Jesús, que es rey. Y fue anunciado en el latín, porque el latín era el idioma, la lengua de los romanos, en todo lo que representa lo político,
en todo lo que representa gubernamental. Y de nuevo viene a dar a conocer que Jesús es rey sobre todo sistema político del mundo. Y Jesús mismo, en ese pasaje que menciona la profeta Susana, queda plasmado que él, por un gobernante de la nación más poderosa en ese tiempo, fue reconocido como rey. Interesante. Sí, hay tanta historia en ese día viernes y el proceso del pretorio hacia el Gólgota son como unos 800 metros aproximadamente. La ciudad de Jerusalén estaba bien poblada, pero no era tan grande en lo que era su territorio. Pero sí fue un proceso interesante, puesto que, o duro, porque Jerusalén es un monte. Ahí había mucho por donde caminar. Y ver que la profecía se cumple tan exacto, al saber que Jesús no podía morir dentro del campamento, como dice el libro de Hebreos, sino cumpliendo también, porque ese es un cumplimiento de algo profético. El sumo sacerdote, una vez por año, hacía un sacrificio fuera del campamento, fuera de las puertas de Jerusalén. Y ese sacrificio indicaba la liberación de todos los pecados de Israel. Interesante. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo al haber muerto fuera de lo que es la ciudad de Jerusalén.